Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación del tema de aparato digestivo, específicamente del apartado de la boca. Y bueno, en esta ocasión vamos a ir mencionando las estructuras del aparato digestivo, entendiendo primero que el aparato digestivo tiene como función primordial la digestión y la asimilación de los nutrientes que ingresan inicialmente por la parte más anterior y superior de este aparato digestivo, que es la boca. Entonces, en adelante vamos a estar revisando precisamente estructuras del aparato digestivo. Y bueno, es importante hacer mención también de que las estructuras anatómicas de las que vamos a estar hablando son referidas al aparato digestivo supradiafragmático. Hay una división anatómica de los órganos digestivos, ah, debido a que el diafragma divide el tronco en cavidad torácica y abdominal. De manera convencional se consideran vísceras del aparato digestivo supradiafragmático y vísceras del aparato digestivo infradiafragmático. Entre las primeras contamos a lo que sería pues, la boca propiamente dicha, con su contenido que son los dientes, las encías, la lengua, y obviamente la faringe, el esófago principalmente, y las glándulas salivales mayores y menores, que son las estructuras que revisaríamos en el tema de la boca. La boca, pues obviamente la parte, como dije, más anterior y superior. Vamos a ir sucesivamente analizando componentes del aparato digestivo. Como pueden ustedes ver, ocupa varias regiones del cuerpo humano, excepción de lo que son las extremidades de la cavidad craneal, regiones de la cara, aquí podemos ver, del cuello, en el tórax y el mediastino posterior, y la cavidad abdominopélvica, y termina abriéndose paso en el orificio anal a nivel del periné, la región perineal. Entonces es un trayecto largo, te podemos considerar también desde el punto de vista estructural lo que sería el tubo digestivo, iniciando en la boca y terminando en la abertura del ano, más o menos tubular en todas sus porciones, y una porción glandular constituida por glándulas salivales, mayores y menores, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, las vías biliares. Bien, bueno, inicialmente vamos a describir que la boca es una hendidura cuando está en reposo. Cuando está llena de alimento, bueno, pues se transforma en una verdadera cavidad. Y es también un sitio por donde pasa el alimento, el agua, también puede pasar el aire, o sea, es un órgano también que puede funcionar para la respiración. Tenemos entonces que, como ya dije, la parte más superior y anterior del aparato digestivo, la boca, está limitada anteriormente por los labios, constituidos pues desde el punto de vista superficial. Hablaremos de la región labial, y esta pues obviamente va a tener ciertas características. Vamos a ver aquí en la imagen que esto constituye parte de la anatomía topográfica. Entonces, podemos hablar de una región labial, límite anterior de la boca, limitada lateralmente por los surcos nasogenianos, para que parten aquí de las bordes externos de las alas de la nariz, y notamos pues la presencia de los labios con una coloración un poco más oscura, y esto debido a que hay una transición mucocutánea. Vean ustedes, se nota fácilmente, y debajo de la nariz, a nivel del tabique, está una zona deprimida que se conoce como el filtrum del labio superior. Asimismo, podemos notar la presencia de un abultamiento, tubérculo del labio superior, que se corresponde con una fosita en el labio inferior. Podemos notar también hacia las partes laterales que la hendidura de la boca, ¿sí?, está limitada por las comisuras labiales, ¿no? El lugar donde se unen a la derecha y a la izquierda el labio superior con el labio inferior. Entonces aquí tenemos pues la boca cerrada. Si hiciéramos una disección cortando la piel de esta región, separándola, encontraríamos al músculo orbicular de los labios, constituido por dos semiorbiculares, que son el semiorbicular superior y el inferior, que ya hemos estudiado. Y después de esto encontraremos una capa glandular, glándulas salivales menores denominadas glándulas labiales. Y finalmente encontraríamos ya la mucosa que da a lo que corresponde el vestíbulo de la boca.
Aquí tenemos una imagen como si lo viéramos en una porción posterior. Visto desde atrás, revisaríamos que tiene esta capa glandular y la podemos ver, y la hendidura de la boca perfectamente se puede apreciar. Pues obviamente los elementos constitutivos de los labios básicamente van a estar eh, formados sucesivamente por la piel, lo que sería la capa muscular, lo que sería la capa glandular, luego tendríamos una capa breve de tejido conjuntivo y después la mucosa de la boca. Los labios, al igual que otras regiones de la cara, dependen de ramas de la arteria facial. Y obviamente específicamente hablaríamos de la arteria coronaria inferior y la coronaria superior. No confundir esta arteria con la arteria coronaria del corazón, eso es otro tema. Pero estas se llaman así, rodean, contornean al labio superior y labio inferior. Finalmente, el drenaje venoso se lleva a cabo a través de la vena facial y de las venas submentonianas. También hay un drenaje linfático que habitualmente se divide en dos vertientes, una para el labio superior que va a los ganglios submaxilares, tanto más laterales, y una para el labio inferior que va en una vertiente central hacia los ganglios del triángulo de los digástricos, los ganglios submentonianos. Y la inervación, pues es de esperarse, como ya sabemos, que los nervios que inervan a músculos de la expresión facial son del séptimo par, denominado también nervio facial, mientras que la piel y la mucosa son inervadas por distintas ramas del nervio trigémino, el cual pues es un nervio mixto, como ya sabemos. De gran importancia en cirugía oncológica, el hecho de encontrar estas imágenes de linfáticos, porque cuando hay afectaciones como cáncer de piel del labio superior, podemos entonces encontrarnos ante la situación de tener que hacer una resección de ganglios linfáticos. Conociendo el vertiente de drenaje linfático, la cirugía sería dirigida en cada caso a distintas regiones del área suprayoidea. En cuanto a las mejillas, que son las paredes laterales de la boca, pues tenemos una capa externa que es cutánea y debajo de ella pues encontraríamos la aponeurosis maceterina y la aponeurosis buccinatriz. Después encontraríamos el propio músculo buccinador y después iríamos sobre la mucosa de la boca. Ah, aquí, bueno, obviamente hablamos de que también la mucosa de revestimiento se va a fusionar con la mucosa de las encías, dando como consecuencia la formación de los surcos gingivolabiales. Aquí se menciona una estructura que es marcada en el número 7 en esta imagen, ¿sí? Vemos que se resecó el arco cigomático, que es la bola adiposa de Bichat, recordando a aquel anatomista que también se considera padre de la histología, eh, y pues obviamente habló de esta masa de tejido adiposo que se encuentra pues obviamente una vez que se retrae músculos como los cigomáticos que están encima, y podemos ver que se prolonga hasta la cara profunda del músculo temporal. Algunos anatomistas consideran que en el recién nacido pudiera tener una función como de medio deslizamiento, pues, sobre todo porque en la etapa de la lactancia estos movimientos también son favorecidos por la contracción del músculo temporal. Bueno, eso es algo que es importante también considerar, además de que en cirugía estética, cirugía plástica y estética, se hacen cirugías para extraer esta grasa de la región de las mejillas. Bien, la capa muscular, como ya lo cité, es el músculo buccinador. Y en esta zona, tanto la piel como la mucosa van a estar irrigadas por la arteria transversal de la cara. Obviamente, de esas ramas que están mencionadas aquí, como la alveolar y la bucal, provienen de la arteria facial, siendo el drenaje pues también a afluentes que van a la vena facial o a la temporal superficial o bien al plexo pterigoideo, que es un plexo profundo. Los linfáticos se distribuyen en dos redes, una cutánea superficial que va incluso a los ganglios parotídeos y una mucosa que va a los ganglios submaxilares. Y la inervación pues motora proviene del facial, la sensitiva del nervio maxilar inferior, rama del nervio trigémino.
La pared superior está compuesta por el paladar propiamente dicho, mencionado como paladar duro. Este paladar tiene entonces ah, un rafe medio. Sabemos que en la porción profunda está fusionado, está articulado, más bien el hueso en su parte de la apófisis palatina, los dos maxilares, dejando en la parte anterior una abertura que es el foramen incisivo. Revestido de mucosa, podemos notar en él la formación de unas arrugas o crestas de dirección transversal en relación con el eje principal del cuerpo o en relación a un eje longitudinal. Vamos a ver también que puede haber a veces prominencias hacia la cavidad oral, denominadas torus palatinus, que no están presentes en todas las personas. Si retiramos la mucosa, encontraríamos una capa glandular, otro grupo de glándulas salivales menores, denominadas glándulas palatinas. Y obviamente, esto, si quitamos la capa glandular, encontraremos el foramen incisivo en la porción anterior, donde se proyecta algunas estructuras neurológicas y vasculares, así como también hacia la parte posterior lateral encontramos los conductos palatinos posteriores. Esta zona es profunda y por lo tanto las arterias que la irrigan, como la esfenopalatina y la palatina superior, dependen o son ramas colaterales de la arteria maxilar, que a su vez es una rama de la arteria carótida externa. Y el drenaje venoso, como es profundo, pues habitualmente lo encontramos hacia el plexo pterigoideo o a las venas de la mucosa nasal. Linfáticos profundos también a la cadena de la vena yugular interna y nervios provenientes del trigémino principalmente para cuestión sensitiva. Bien, en la imagen podemos revisar este corte que se hace sobre las mejillas, donde podemos notar, si focalizamos nuestra vista en el paladar, podemos localizar las arcadas dentarias superior y vemos la mucosa, se reseca la mucosa y se ve una capa glandular breve. Y se ve después, si quitamos la capa glandular, vemos el hueso, ¿no? El hueso con las estructuras neurológicas como la arteria palatina descendente o anterior y la posterior o también denominada ascendente con su correspondiente nervio. Y podemos ver también hacia abajo la imagen de una estructura conocida como el istmo de las fauces, una zona estrecha que funciona más o menos como si fuera un esfínter también, a través de sus relajaciones y contracciones, y que está conformada por estructuras bien identificadas, que son el arco palatogloso, la úvula y la base de la lengua. Esta forma como de letra M, el istmo de las fauces. Entonces, vamos a ver si podemos aquí poner, ¿sí? Ponemos aquí el nombre y le ponemos con rojo el istmo de las fauces, ¿no? Ahí tenemos la proyección. Y entonces decíamos que este término del istmo de las fauces, importante conocerlo. A ver, sí, bueno, con este azul está muy poco notorio. El rojo es mejor. Istmo de las fauces, ¿no? De las fauces. Y bueno, es evidente que esta terminología también es importante, puesto que este es el orificio que comunica la boca con la faringe que se encuentra hacia atrás. Bien, entonces, una vez explicado esto, continuamos con la descripción. También referimos un poco de anatomía de superficie en relación con las arrugas palatinas en la porción anterior. Los dientes serán un tema posterior. La pared posterior-superior, que tiene una abertura que es el istmo de las fauces, se conoce como el velo del paladar. Se proyecta desde la región posterior, borde posterior del paladar óseo, constituido por las láminas horizontales de los huesos palatinos, y obviamente tiene una conformación anatómica con un esqueleto fibroso de tejido conjuntivo, denominado aponeurosis palatina, y los músculos del velo del paladar. Tal es el caso del gloso estafilino o músculo palatogloso, el periestafilino externo, que es el tensor de velo del paladar, y el interno, que es el elevador de velo del paladar, el faringo estafilino, también llamado palatofaringio, y el palato estafilino o ácigos de la úvula. 5 músculos de cada lado para un total de 10 músculos constituyen esta zona, que en la parte media deja un espacio, una brecha que es el istmo de las fauces. Bien, vamos a mencionar brevemente las inserciones de cada uno de estos músculos, y es muy importante considerar
están insertos todos en la aponeurosis palatina, sobre todo en el rafé medio. Entonces el palatogloso, que es una de las referencias anatómicas importantes para hablar, pues obviamente de lo que serían el istmo de las fauces, vamos a ver que está inserto en la aponeurosis palatina y tiene un fascículo lateral y un fascículo del septo. Este músculo está inervado por el tronco vagoespinal básicamente, y su acción es, como ustedes pueden ver, descender el velo y estrechar el istmo de las fauces. Esto ocurre durante el fenómeno de la deglución. El tensor del velo del paladar, también llamado periestafilino externo, pues obviamente tiene inserciones en la espina del esfenoides y en el extremo superior de la trompa de Eustaquio y en el gancho pterigoideo, en la porción inferior de la ala interna de lo que sería la apófisis pterigoides. Tenemos una inervación a través de la rama del maxilar inferior, que a su vez es una de las tres ramas del nervio trigémino, y su acción, como su nombre lo indica, en la nomenclatura anatómica internacional, es un elevador y sobre todo tensor del velo. Por lo tanto, este istmo de las fauces, bajo su efecto, se va a dilatar, se va a aumentar de diámetro y también dilata la trompa de Eustaquio, acción que corresponde al aparato auditivo. Luego tenemos el palatofaringeo, que es el nombre aceptado recientemente por la nomenclatura anatómica internacional, el cual presenta muchas inserciones. Este músculo tiene varios fascículos que pueden ir desde la región de la aponeurosis palatina hasta lo que sería incluso el cartílago tiroides, como pueden ver. Inervado por el noveno par, que es el glosofaringio, es un elevador del velo y aproximador de los pilares, ya que este más bien favorece el estrechamiento del istmo de las fauces. Además de elevar la faringe, se considera los músculos extrínsecos de la faringe y dilatador de la trompa de Eustaquio. Ahorita vamos a tratar de identificarlos en las imágenes, una vez que describamos más o menos su acción y sus inserciones. El peristafilino interno o elevador del velo del paladar, inserto en el peñasco y en la porción cartilaginosa de la trompa auditiva e inervado por el tronco vagoespinal, es elevador del velo del paladar y dilatador de la trompa auditiva. Y tenemos finalmente al músculo ácigos de la úvula o palatostafilino, inserto en la aponeurosis del velo y en el paladar óseo, y inferiormente en lo que sería el tejido celular en la punta de la úvula, inervado por el plexo faríngeo. Su acción es elevar la úvula y retraer el velo. Este también favorece el aumento del diámetro de la faringe durante la deglución. Veamos, está esta imagen donde se resecó la mucosa en parte de los carrillos, en parte de lo que sería el paladar blando. Vemos las glándulas palatinas ubicadas superiores a la mucosa del paladar y notamos la presencia de dos músculos que se proyectan en la línea media, uno anterior y lateral, que es el músculo palatogloso, precisamente el anterior, palatogloso, y otro posterior, que es el palatofaringio. Entre los dos circunscriben una fosa o una celda amigdalina, de la amígdala palatina precisamente. Hacia atrás, el fondo es la pared posterior de la faringe, ¿verdad? Entonces podemos observar esos elementos musculares de los que hemos venido hablando al respecto del istmo de las fauces. Esta imagen de vista posterior de corte coronal, que a la vez pasa por la apófisis basilar, por el peñasco y por la trompa de Eustaquio, al menos está cortada, donde podemos ver pues el periestafilino externo con su tendón reflejo. Vean cómo se proyecta sobre la zona de la aponeurosis palatina. Aquí está su tendón. Y tenemos también lo que sería el interno. Veamos que está colocado en una porción más lateral. Músculos que ejercen su efecto insertos en la porción superior y posterior a nivel sobre todo de lo que sería la apófisis pterigoides y la peñasco, pues van a ejercer su acción sobre el velo del paladar. La vasculatura de la región palatina es muy vasta y proviene de ramas colaterales de la arteria maxilar o maxilar interna, también se llama, pero más bien maxilar. Estas arterias son las palatinas superior e inferior, o también conocidas como descendente y ascendente, y la esfenopalatina. Drenan en plexos venosos superiores e inferiores, que vienen yendo también a los plexos pterigoideos, y sus linfáticos son profundos a la carótida común. Y tenemos la inervación básicamente por el quinto par craneal, que nos confiere sensibilidad,
a través de los nervios palatinos anterior, medio, posterior y el nasopalatino. Este diagrama nos muestra la arteria carótida externa y esta rama que voy a señalar aquí, esta rama, viene siendo la arteria maxilar que estamos hablando, obviamente con sus ramas maxilares, con su rama palatina superior y palatina inferior. Luego, este diagrama de un corte sagital que pasa precisamente por el foramen incisivo, la línea media, donde podemos referir anteriormente la región labial con sus arcadas dentarias. Noten ustedes la arteria palatina superior o descendente y la inferior o ascendente, como tiene una zona anastomótica, la celda amigdalina y acá superlateralmente la trompa de Eustaquio. Bien, esto es lo que concluye con los límites de la boca y luego pasamos a la continuidad. Después del istmo de las fauces, hacia atrás continúa un embudo de base superior y de vértice inferior que es la faringe, estructura ya muy similar al resto del tubo digestivo, por cuanto que casi es un tubo completo, salvo la parte anterior donde comparte estructura del aparato respiratorio. Es un órgano que en altura, situado profundamente en el cuello, va de la base del cráneo, a nivel de la apófisis basilar, al cuerpo más o menos de la cervical número 6. Y la función que nos interesa más para el tema es la deglución. O sea, cuando comemos, parte del proceso de la deglución lo lleva a cabo la faringe. También participa en la fonación, puesto que es un órgano a través del cual pasa el aire, al igual que en la respiración. Sus segmentos anatómicos son un segmento superior, rinofaringe o nasofaringe, que se continúa de las coanas, la orofaringe, que es básicamente un esterismo de las fauces, y la hipofaringe o laringofaringe, que se encuentra, pues, obviamente, en la zona donde se divide este tubo común en una parte anterior, que es la laringe, y una parte posterior que corresponde al esófago. Vía aérea anterior, vía digestiva posterior y con dimensiones de hasta 14 centímetros en un adulto. Por otra parte, pues la faringe es casi un tubo en el cual hay un sostén fibroso de tejido conjuntivo con una túnica muscular estriada visceral que ya presenta características tipo peristalsis y obviamente provista de una poneurosis de revestimiento, que es la poneurosis perifaringe, y su mucosa, que es la misma que tiene el esófago. La faringe es obviamente una estructura muy compleja en la cual vamos a ver ahorita cuál es su composición, pero las fibras musculares estriadas viscerales se insertan en distintas porciones. Su túnica fibrosa primero la vamos a encontrar en el extremo superior al tubérculo faríngeo, en los bordes anteriores en las apófisis pterigoides y hasta mayor y menor del hueso yoides, incluso en los cartílagos de la laringe. Entonces, la faringe está constituida por músculo estriado visceral distribuido en tres pares de músculos, que son los músculos constrictores o intrínsecos, superior, medio e inferior, mientras que los músculos elevadores o extrínsecos, tal es el caso del palatofaringio, pues tienen una función adicional para el momento de la deglución dilatar todavía más el orificio superior de la faringe. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poco de los músculos constrictores, más o menos en su ubicación. Tenemos el superior, que obviamente se proyecta hasta el ala interna. Fíjense, se proyectan del rafé medio, que lo podemos localizar en la parte posterior de la faringe, hacia la porción anterior en el ala interna, en el gancho de la apófisis pterigoides, en el ligamento pterigomaxilar y en la parte posterior de la línea amiloidea ubicada en las porciones internas de las ramas de la mandíbula, más bien en el cuerpo de la mandíbula, eh, y en el tubérculo faríngeo. Luego, el constrictor medio, pues, provisto de dos fascículos, el condrofaringio que va al asta menor y al ligamento estiloideo, asta menor del hueso yoides, y el fascículo inferior, queratofaringio, que va al asta mayor y también va a la base del cráneo. Y el último, que es el inferior, tiene fascículos superior e inferior que se relacionan con los cartílagos de la laringe, arriba el tiroides y abajo el cricoides. Y pues este sitio donde terminan los fascículos del constrictor inferior se considera que es el origen del esófago. En esta imagen de corte coronal y vista posterior podemos apreciar
los elementos musculares de la parte posterolateral de la faringe. Esta zona blanquecina es el rafé medio y estas fibras oblicuas que se superponen son como el aspecto de un tejado de una casa. Estas fibras son el constrictor superior, el medio y el inferior. Vean ustedes la zona de transición en las fibras oblicuas dirigidas hacia abajo del esófago y esas transversales de, el constrictor inferior de la faringe. También vemos músculos que se proyectan, como por ejemplo aquí este que es el estilofaringio, aquí lo estamos viendo, aquí se puede identificar perfectamente, que obviamente tienen ejercen efectos sobre las porciones laterales de la faringe para su dilatación. En una vista lateral podemos apreciar la complejidad una vez que se reseca parte de la rama de la mandíbula y del arco cigomático. Podemos observar las distintas porciones desde la vista lateral que llegan incluso a la mandíbula, que llegan también a las astas mayores y menores del hueso ioides, que se proyectan sobre lo que sería la membrana tiroidea, la cara lateral, el cartílago tiroides y también del cricoides. Aquí está la zona de transición. Se considera convencionalmente que a partir del cartílago cricoides hacia abajo encontraríamos el origen del esófago. Luego los músculos elevadores como el estilofaringio y el faringoestafilino, también llamado palatofaringio, pues son músculos que van a tener más bien una función adicional al traccionar de la zona alta de la faringe para que el alimento pueda ser más fácilmente proyectado. Mientras que las contracciones alternativas de los músculos constrictores permiten el avance del bolo hacia el esófago. Si ustedes se recuerdan en esta imagen que les mostré de como de un tejado, van a ver que hay espacios entre un músculo y otro en la porción lateral. Estos se denominan hiatos y permiten que pasen por ahí distintas estructuras. El superior, una arteria que es la lingual, y el medio y el inferior componentes de inervación como el laringio superior, nervio, y el laringio externo para la laringe o las cuerdas vocales. Finalmente, la vascularización de la faringe sí tiene una arteria que toma el nombre de la faringe, que es la arteria faringe ascendente, una rama colateral de la arteria carótida externa, pero solamente para la porción superior. La porción media e inferior está provista de irrigación por la arteria pterigo-palatina, por la palatina inferior y la tiroidea superior. Su drenaje venoso es común a través de plexos a distintos componentes del tronco tirolingofacial o incluso a la vena yugular interna. Y la inervación pues corresponde al tronco vagoespinal a través del nervio noveno, décimo y onceavo, y la contraparte es autonómica, es el simpático cervical, que todo el tiempo vamos a estar observando que estas dos sistemas antagónicos, uno estimula y otro inhibe la peristalsis. Aquí una imagen de la faringe con la irrigación arterial, vean aquí la faringe ascendente, vemos sobre todo para el constrictor superior, las venas de drenaje, incluso las últimas a la vena tiroidea superior y provenientes de la que sería la arteria tiroidea superior, algunas ramas se proyectan hacia el constrictor medio e inferior de la faringe.